Buenos días, queridos padres de familia. Buenos días, queridos alumnos. Soy el profesor Esteban Matius Benavides, profesor del área de matemática con el curso de geometría y el tema ángulos en la circunferencia, dirigido para el segundo año de secundaria. Muy bien, esta semana ha sido muy importante porque esta semana han estado presentando sus exposiciones de los cursos tanto de matemática como de CTA. Con respecto a matemática, yo les felicito a los que han estado presentando sus videos. Creo que no es fácil exponer, pero lo han estado haciendo. Lo importante es que lo han estado haciendo, lo importante es que han estado usando sus materiales, ¿sí? Felicito eso. Y en especial tengo que felicitar a aquellos alumnos que han estado presentando mucho más de lo debido. Es decir, desde la semana pasada, antes de que comiencen las exposiciones, han hecho todos los cursos, tanto de todo matemática. Y yo les felicito de manera especial por su gran esfuerzo, por su gran dedicación, por sus ganas de aprender. ¿Sí? Entonces, les felicito por todo ese trabajo en esa primera exposición que hemos tenido durante esta semana. Muy bien, vamos a comenzar. Dice, bueno, justamente acá tenemos los ángulos en la circunferencia. Tenemos el ángulo central. El ángulo central tiene igual valor que el arco. Es decir, el ángulo alfa va a ser igual al arco beta, como se pueden dar cuenta, ¿no? Este ángulo y este arco tienen que ser iguales. Ángulo inscrito. El ángulo inscrito es, con respecto al arco determinado, se puede decir que el arco va a ser el doble del ángulo inscrito. Este arco determinado es el doble del ángulo inscrito, o también puedo decir que este ángulo inscrito es la mitad del arco. Cualquiera de las propuestas es válida. Igual ocurre con el ángulo semi-inscrito, ¿no? Miren, el ángulo central está formado por dos radios. El ángulo inscrito está formado por dos secantes, como se dan cuenta, ¿no? Donde su vértice se encuentra en la circunferencia. Luego tenemos el ángulo semi-inscrito. Está formado por una tangente y una secante. Y ese ángulo, ¿no? Donde tiene vértice en el punto de tangencia. Ese ángulo es la mitad del arco, o el arco, si lo queremos hablar sobre el arco beta, que es la curvita que está ahí, es el doble del ángulo. Luego, el ángulo interior. ¿Por qué se llama interior? Porque se encuentra dentro de la circunferencia. Entonces, dentro de la circunferencia tenemos el ángulo alfa, ese es el ángulo interior, y vendría a ser la semisuma de los arcos. O sea, acá hay un arco determinado y acá hay otro arco determinado. La suma de los arcos entre dos me daría el ángulo interior. Muy bien. En el siguiente tenemos el ángulo exterior. Y el ángulo exterior está determinado ¿por qué se llama exterior? Porque se encuentra afuera. Ese ángulo exterior vendría a ser la semidiferencia de los arcos. O sea, este arco determinado y este otro arco determinado se tienen que restar y dividir entre dos. Luego, tenemos la propiedad del payaso. Cuando las dos son rectas tangentes y tengo el ángulo exterior, se cumple que el ángulo exterior con el arco determinado, ojo, con el arco que está más cerca, ¿no? Tengo el ángulo alfa y ese arco beta que es cercano, esos dos tienen que sumar 180. Solamente cuando son rectas tangentes, nada más. Y tenemos justamente un triángulo. Si dibujamos un triángulo sobre el diámetro del círculo, ¿por qué se llama diámetro? Porque pasa por el centro, como se dan cuenta. Ese triángulo va a ser rectángulo, obligatoriamente. Donde el ángulo beta, ¿no? El ángulo beta va a ser un ángulo de 90 grados, porque es justamente ahí donde se encuentra el ángulo recto. Y por lo tanto el triángulo va a ser un triángulo rectángulo. Muy bien, vamos a ver nuestro primer ejercicio. Tenemos número 1, me dicen, calcula X y O es centro. Como O es centro, entonces vamos a hacer lo siguiente. Como O es centro, si este arco es alfa, este ángulo es alfa, el arco AB también es alfa. Pero antes de eso vamos a ver ¿no? Este 24 es ángulo interior. Ángulo inscrito, ángulo inscrito. Entonces, ¿qué se cumple? Que el arco determinado AB es el doble del ángulo. Es decir, si acá es 24 grados, este arco AB es el doble.
Cuando es el doble de 24 es 48. Muy bien, eso lo tenemos, ¿no? Como 24 es ángulo inscrito, el arco es el doble del ángulo. O sea, 2 por 24 me da 48. Ahora, X es igual a... Ahora, este ángulo X, como es ángulo central, tiene que ser igual al arco. O sea, X va a valer 48. Vamos a ver cómo se plasmó. AOB es un ángulo central, como lo habíamos mencionado. Por lo tanto, la medida del ángulo AOB es de 48 grados. Pero AOB justamente es X, ¿no? Miren, AOB y ese es el X. X vale 48, como lo habíamos mencionado antes de ver las letritas. Número 2. Tenemos nuestro segundo ejercicio. A ver, tenemos acá el ángulo de 40 grados y el ángulo de 110 grados. 40 más 110, ¿cuánto me da? 150. Y como APB es un triángulo, acá es 110 más 40 me da 150. El ángulo de acá tiene que ser 30. ¿Por qué? Porque los tres ángulos tienen que sumar 180. Por lo tanto, el ángulo A vale 30 grados, como lo hemos puesto acá, 30 grados. Ahora, este arco opuesto, miren, tenemos el ángulo de 30 grados, que es un ángulo inscrito, el arco tiene que ser el doble. Entonces, como acá es 30 grados, el arco tiene que ser 60. Y finalmente, vamos a ver, como el ángulo P es un ángulo semi-inscrito, entonces como este ángulo que tiene vértice P, miren, este ángulo X, ¿no? Es un ángulo semi-inscrito, será la mitad del arco, ¿no? O mejor dicho, el arco es el doble del ángulo. Vamos a ver cómo lo plasmamos. Entonces yo también puedo decir de que X es la mitad del arco. Como 60 es el doble del ángulo, ¿el doble de qué ángulo te da 60? Justamente me da 30 grados, ¿no? Entonces podemos hacerlo de dos formas. El arco es el doble del ángulo, o el ángulo, si lo quiero calcular, es la mitad del arco. Si esto es 60 grados, la mitad sería 30. Es un juego nada más, tenemos que saber diferenciar uno del otro. Número 3. Tenemos el siguiente, ¿no? Lo siguiente, TA dice que vale 70 grados, ahí está, le hemos puesto 70 grados. AB vale 120 grados, ahí está, AB vale 120 grados. Y me están pidiendo el ángulo X, es un ángulo exterior. Para hacer ángulo exterior tengo que hallar la semidiferencia de los arcos, o sea, el 70 grados acá y el otro arco. Pero acá tengo 70 y acá 120, hasta ahí suma 190. ¿Cuánto le falta para 360? 170. ¿Por qué? Porque en una circunferencia los ángulos, toda la medida angular de una circunferencia es 360 grados. Acá tengo 70, acá tengo 120, acá tengo 190. Me falta 170. Listo. Por lo tanto, el ángulo X, que es el ángulo exterior, es la semidiferencia de los arcos sobre 2. O sea, la resta de estos dos arcos entre 2. ¿No? X es 170 menos 70 entre 2. Por lo tanto, me daría la resta 170 menos 70, 100. 100 entre 2, ¿cuánto me da? 50 grados. ¿Listo? Pasamos al siguiente ejercicio. La distancia del centro de una circunferencia hacia cualquier punto se llama, ¿cómo se llamará? Del centro a cualquier punto de la circunferencia se llamará radio. Y dos radios colineales formarán el diámetro. Colineales significa que están en una misma línea, ¿no? Listo. Otra definición teórica. La recta que pasa por un solo punto de la circunferencia se llama, ¿cómo se llama esa recta? Recta tangente. Y la recta que pasa por dos puntos de esta se llama recta secante, ¿no? Porque ya te dicen recta, entonces es suficiente que colocar. Si pasa por un solo punto se llamará tangente. Si pasa por dos puntos se llamará secante. Muy bien. Vamos a ver nuestro siguiente ejercicio. Vemos el triángulo, tenemos el círculo y tenemos ese ángulo X. Miren, suficiente que conocer cuánto vale este ángulo de acá. Este arco de acá, perdón. A ver, se sabe que si este ángulo es X, este arco es el doble. El arco es el doble del ángulo. Si el ángulo vale X, el ángulo inscrito vale X, el arco vale 2X. Y ahora, lo que tenemos que usar es la propiedad del payaso. La propiedad del payaso dice, si tengo dos tangentes y tengo un ángulo y un arco,
esos dos ángulos van a sumar 180 grados. O sea, 2x, que es el arco, más 70 grados me da 180. Pasa a restar, 2x me da 110 y el 2 pasa a dividir x, ¿cuánto vale? 55. Muy bien, hasta ahí. Pasamos al siguiente, número 7. Calcula x si p y t son puntos de tangencia. Muy bien. Tenemos lo siguiente. A ver, ese es el arco, ¿no? Ese es el arco. ¿El arco cuánto es? 140. ¿Por qué razón es 140? ¿Por qué razón es 140? Porque miren, acá vale 40 grados. Este arco tiene que ser 140, porque los dos tienen que sumar 180 usando la propiedad del payaso, ¿no? Por la propiedad del payaso, decimos que el arco PRT más 40 grados tienen que dar 180, claro. PRT es esto, más 40 grados me da 180. Por lo tanto, PRT vale, ¿cuánto vale? 140. Este arco, que lo he puesto con color verde, es 140. Luego, ese ángulo inscrito, si este ángulo vale x, el arco determinado es el doble, o sea, vale 2x. Luego, se sabe lo siguiente. 2x más 140, este es igual a 180. 140 pasa a restar, me da 2x igual a 40. Finalmente, el 2 pasa a dividir y me da que x vale 20 grados. Muy bien, hasta ahí todo de acuerdo. Ya está. Y acá tenemos justamente la actividad que van ustedes a realizar. ¿Sí, muchachos? Eso es lo que van a realizar ustedes. Y bueno, eso sería todo con respecto a esta clase, ¿sí? De los cuales ustedes van a resolver, por tener una semana agitada, van a resolver 5 ejercicios, ¿sí? 5 ejercicios van a resolver de esa parte, ¿sí? Entonces, muchachos, nos vemos hasta la próxima clase, ¿sí? Ya se les informará sobre lo de álgebra y aritmética, que la semana de repasos, aparte de los repasos, se le va a adicionar justamente esa información. Listo, nos vemos hasta la próxima clase, ¿sí? Hasta el día de mañana, cuídense, chao, y siempre dan tus trabajos, ¿sí? Para los demás cursos que están llevando. Cuídense, chao.